Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una historia que nos ha dejado a todos boquiabiertos, algo sacado directamente de una película, pero que ocurrió en la vida real. Estamos hablando de una sorpresa monumental, un encuentro inesperado que involucra a dos nombres muy conocidos en el mundo del espectáculo, Burak y Neslihan. Y la guinda del pastel, ¿saben qué? Fue en un auto de lujo. Sí, así como lo oyen. Si alguna vez se han preguntado cómo serían esos momentos épicos entre celebridades cuando nadie las espera, prepárense, porque esto es lo más cercano que vamos a estar. Antes de sumergirnos de lleno en esta historia fascinante, quiero recordarles algo súper importante. Si todavía no lo han hecho, asegúrense de darle ese botón de suscripción que ven por ahí abajo y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras increíbles historias y anécdotas. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Imaginen la escena, una tarde cualquiera, una calle cualquiera, pero no en cualquier ciudad. Estamos hablando de un lugar donde el glamour y el lujo se encuentran a la vuelta de la esquina. Y de repente en medio de este escenario, surge un vehículo que llama la atención de cualquiera. No es un auto cualquiera, no, estamos hablando de un coche que grita elegancia, potencia y francamente un montón de dinero. Piensen en las marcas más exclusivas, en los modelos más codiciados. Ahora, pongan a Burak al volante. Sí, nuestro querido Burak, conocido por su carisma y seamos sinceros por su buen gusto. ¿A dónde iba? ¿Qué hacía? Eso es parte del misterio. Pero lo que sí sabemos es que iba conduciendo, disfrutando quizás de un paseo tranquilo, cuando de repente ¡boom! Un encuentro. Y no era cualquier encuentro. Cuando el conductor de ese bólido de ensueño levanta la vista, se da cuenta de que quien está a su lado, o quizás cruzándose en su camino, es nada más y nada menos que Neslihan. Sí, Neslihan. Otra figura icónica, admirada por su talento y su estilo inconfundible. Piensen en la sorpresa, en ese instante de incredulidad. ¿Era real? ¿Estaba soñando? Porque ver a dos personalidades tan destacadas, que a menudo solo vemos en revistas o en la pantalla, compartir un momento así, en un contexto tan mundano pero a la vez tan exclusivo como ese, es simplemente impactante. El título nos da la pista, sorpresa. Burak y Neslihan se topan en un auto de lujo. Y aquí es donde empieza la magia de la especulación y la imaginación, pero también donde intentamos reconstruir los hechos basándonos en lo que se ha filtrado o comentado. ¿Cómo fue exactamente ese toparse? ¿Fue un cruce de miradas en un semáforo? ¿Se encontraron en un evento exclusivo? ¿O quizás fue algo aún más casual, como en una zona residencial de alto standing donde ambos residen o visitan? La especulación es deliciosa, ¿verdad? Pero lo que realmente nos interesa es la reacción, el factor sorpresa. Imaginen la expresión en el rostro de Burak al ver a Neslihan. Quizás una sonrisa se dibujó en su cara, una mueca de asombro genuino. ¿Reconoció el coche en el que ella estaba? ¿O fue su presencia la que capturó su atención? Y por el lado de Neslihan, ¿cuál fue su reacción al verse involucrada en este encuentro inesperado? ¿Se sorprendió tanto como él? ¿Hubo un saludo, una señal de reconocimiento? Estas son las preguntas que nos hacen vibrar. Ahora hablemos de ese auto de lujo. Cuando decimos auto de lujo, no nos referimos a un coche bonito y eficiente. Estamos hablando de esas máquinas que son obras de arte sobre ruedas. Pensemos en marcas como Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, o quizás un Mercedes-Benz de gama alta con todas las personalizaciones posibles. La elección del vehículo no es trivial. Un auto de lujo es una declaración. Es un reflejo de estatus, de éxito y a menudo, de un estilo de vida muy particular. Así que el hecho de que ambos estuvieran en vehículos de esta categoría solo añade una capa de opulencia a la sorpresa. ¿Estaban solos en sus respectivos autos? ¿O iban acompañados? Si iban acompañados, ¿quiénes eran? ¿Sus parejas, amigos, representantes? Cada detalle añade un matiz diferente a la historia. Si estaban solos, entonces la intimidad del momento se magnifica. Un encuentro privado, un instante capturado por la casualidad, lejos de las cámaras y los flashes. Podríamos imaginar varias situaciones. Quizás Burak iba en su flamante deportivo con la música sonando a un volumen moderado,
disfrutando de la carretera. De repente ve pasar a su lado un coche aún más espectacular, y al mirar al conductor descubre a Neslian. La sorpresa debe haber sido mayúscula. O tal vez ambos asistían a un mismo evento privado, y al salir, sus caminos se cruzaron de manera fortuita. El valet parking entregando las llaves, las puertas abriéndose y de repente sus miradas se encuentran a escasos metros de distancia. ¡Qué momento! Otra posibilidad, y esta es más especulativa pero divertida, es que estuvieran en un semáforo, uno al lado del otro. Burak, absorto en sus pensamientos, mira a su derecha y se encuentra con la mirada de Neslian. Un instante de reconocimiento mutuo, quizás una sonrisa cómplice antes de que el semáforo cambie a verde y cada uno siga su camino. Este tipo de encuentros casuales en la vida real son los que a menudo alimentan las conversaciones y las envidias sanas de todos nosotros. ¿Qué nos dice este encuentro sobre Burak y Neslian? Bueno, en primer lugar, confirma que ambos son figuras prominentes en sus respectivos campos y que su éxito les permite disfrutar de los frutos de su trabajo. Pero más allá de eso, la sorpresa del encuentro sugiere que no necesariamente comparten un círculo social íntimo, o al menos, no se ven con la frecuencia que uno podría imaginar. O quizás justamente la sorpresa radica en lo inesperado de que ambos coincidieran en ese preciso lugar y momento, a pesar de conocerse. La información sobre este tipo de encuentros a menudo proviene de rumores, de avistamientos de paparazzi o de menciones casuales en redes sociales. Sin embargo, la simplicidad del título, sorpresa, Burak y Neslian se topan en un auto de lujo, le da un aire de autenticidad, como si fuera un hecho simple pero llamativo que no necesita más adornos. Ahora, ¿qué podemos deducir de la reacción? La palabra sorpresa es clave. Implica que no fue algo planeado. Fue un momento fortuito. Y es esa imprevisibilidad lo que lo hace tan interesante para nosotros, los espectadores. Nos gusta pensar que incluso las celebridades, con sus vidas aparentemente perfectas y planificadas, experimentan esos momentos de azar que los conectan con nuestra propia realidad. Podemos imaginar también la conversación que podría haber surgido después. ¿Se enviaron mensajes? ¿Se llamaron? ¿Hubo un comentario en redes sociales sobre este encuentro? Si bien el título no nos da esa información, es natural que nuestra mente empiece a tejer esas posibilidades. Tal vez Burak, con su sentido del humor, le envió un mensaje a Neslian bromeando sobre el encuentro o viceversa. Pensemos en la logística de poseer y usar autos de lujo. No es solo tener el coche, es también el mantenimiento, el seguro, y el hecho de que son vehículos que llaman mucho la atención. Por lo tanto, que ambos estuvieran en estas máquinas ya dice mucho de su estilo de vida y de su poder adquisitivo. Lo fascinante de estas historias es que nos permiten vislumbrar un mundo que para muchos es inalcanzable, pero a la vez, nos muestran que las interacciones humanas, incluso entre las personas más famosas, pueden ser simples y sorprendentes. Un saludo, una sonrisa, un gesto de reconocimiento. Es la humanidad que trasciende el glamour y la fama. Ahora, reflexionemos sobre el impacto de un título así. Sorpresa, Burak y Neslian se topan en un auto de lujo. Inmediatamente nos genera curiosidad. Queremos saber más. Queremos imaginar la escena. Es un título que promete intriga y glamour. Y nosotros como espectadores estamos aquí para desgranar esa intriga. Podemos especular sobre los modelos de autos. ¿Era un deportivo de alta gama para Burak, para expresar su dinamismo? Y para Neslian, quizás un sedán de lujo discreto pero elegante, o un SUV de alta gama que refleje su sofisticación. Los detalles del coche son casi tan importantes como el encuentro en sí. Y la reacción, la sorpresa. ¿Fue una sorpresa agradable o quizás un poco incómoda? Dado que ambos son profesionales y figuras públicas, es probable que cualquier encuentro fuera cordial. Pero la sorpresa genuina es lo que hace que la historia sea memorable. Imaginen la pequeña sacudida de adrenalina al ver a alguien conocido de forma totalmente inesperada. En resumen, este título nos presenta una imagen mental muy potente, dos estrellas envueltas en el brillo de los autos de lujo compartiendo un momento de inesperada coincidencia. Es la clase de historia que nos gusta desglosar, imaginar y compartir. Y ahora, para ir concluyendo, repasemos lo que hemos desgranado hoy. Hemos hablado de la sorpresa monumental que supuso el encuentro de Burak y Neslian, y cómo el contexto de un auto de lujo añadió un toque extra de glamour y opulencia a la situación.
Hemos especulado sobre cómo pudo haber sido ese encuentro, la posible reacción de ambos, y qué nos dice este tipo de anécdotas sobre la vida de las celebridades y sobre nosotros mismos como espectadores. La magia de estos momentos reside precisamente en su imprevisibilidad y en la conexión humana que incluso en los escenarios más exclusivos, sigue siendo el motor de todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura de especulaciones y paraísos automovilísticos. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándoselas. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Cómo creen que fue ese encuentro? ¿Qué auto de lujo imaginan que conducían? Dejen sus teorías, sus comentarios y sus impresiones en la sección de comentarios justo aquí abajo. Nos encanta leerlos y nos ayuda un montón a saber qué tipo de contenido les gusta más. Y si esta historia les ha parecido tan intrigante como a nosotros, si les ha sacado una sonrisa o les ha generado un poquito de envidia sana, por favor, no se olviden de darle un gran like a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos, con esos compañeros de tertulia que disfrutan de las historias del mundo del espectáculo. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y formen parte de esta gran familia de curiosos y amantes de las historias fascinantes. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.